Cuando queráis. Al presentar un poco la... Ya va. Hola a todos. Clara. No. Que no. Venga, Clara, ven aquí. Sí. Claro. Ya me pongo más cerquita, venga, va. Que tenemos que vernos, pero hay que se mueva. Hablar de cuándo va a estar, de dónde está y de qué habla, y un poco así por encima. Vale. Bueno, hola a todos. Esta exposición es Políticamente Incorrecto. La podéis ver en Juntas Generales de Vizcaya y también en la Sala Bilbao Histórico, en la calle San Francisco 32. Esta exposición es una exposición colectiva en donde tenemos un montón de artistas que hablan sobre el cuerpo como arma política o como manifestación política. Entre ellas tenemos a Eduardo, que aquí tenemos dos hermosas fotografías suyas. Cosa de hombre. Y caprichosas, son maravillosas. Muchas Así gracias. que si queréis podéis venir a verla y estará hasta el día 28 de junio. Así que os esperamos aquí. ¿Quién eres? Hola, yo soy Rita, me llamo Rita y bueno, estas son mis obras y creo que es las únicas obras que están hechas a mano en plan pintura. Y aquí está la serie de, porque son 3 series, aquí está la serie de vida y sexo, ¿no? Porque la otra parte que está en Bilbao Histórico es sobre sexo. Entonces he vivido un poco la parte de la mujer hablando un poco lo principio de la vida sexual, luego la parte de la vida sexual, luego la parte que está en Bilbao Histórico es la parte de menstruación, que sería la sangre, la parte de la pubertad y eso. Luego la vida final sería un poco la parte de la mujer que da vida, ¿no? Entonces quiero reflejarlas como si fueran diosas, criticando a la religión, que dice que el hombre, Dios masculino, es el que da vida, y es como que cómo es posible que un hombre da vida si la vida empieza desde la mujer, ¿no? Entonces he hecho esto reflejando las 3 etapas de la mujer. Cuando quieras. ¿Quién eres? Bueno, yo soy María Paula y esta es como una pequeñísima selección de como más de las 100 fotomontajes que he estado haciendo desde que hace año y medio, 2 años empezó mi transición, y sobre todo esto es un proceso que nada tiene que ver con lo hormonal, sino con la aceptación psicológica, con la agorafobia, con la transfobia, con el encerrarse en una misma, y más que intentar cambiar tu cuerpo, intentar cambiar la idea que tienes de ti mismo. Después, bueno, está todo absolutamente, intento desaparecer o sea, me resultaría como muy simple llamarlos autorretratos porque no me siento autorretratado, sino que es más bien retratar pues un tipo de ansiedad o un tipo de pensamiento obsesivo compulsivo que tengo continuamente con respecto al cuerpo y al género. A ver, ¿y estas piezas también? Son maravillosas. Sí, es una secuencia y luego otros independientes. Maravilloso. Maravilla. Hola, ¿quiénes sois? Soy Guille y él es Alberto Tarón. Vale. ¿Y esta es vuestra obra? ¿Qué puede ver la gente aquí en esta exposición vuestra? A ver. Pues son pósters, sí, y queríamos reflejar como el diferente, o sea, como una diversidad al deseo que se pueda tener, como una segunda forma de concebir el deseo, y aparte también reflejar temas como la situación de los cuerpos, tanto negros como afeminados, etcétera, y también el tema de la ocupación de otros imaginarios y otros espacios a través de pues, lo que son como pósters y demás, que realmente no es algo que exista realmente este tipo de cuerpo y persona en algo como una revista o un póster. ¿Algo más? Bueno, eso pues lo hemos llevado un poquito a las imágenes en sí, las fotografías de las que partimos, las hemos llevado a algo más decorativo, como un póster, un cartel y pues eso. Maravilloso. Con la idea de transmitir, que transmitan un poco de un mensaje más concreto. Muchas gracias. Hola, ¿quién eres? Hola, buenas, soy Anka, soy artista textil y este es mi proyecto de género. Son prótesis de tela
que bueno, cada una cuenta una historia sobre una parte del cuerpo. He intentado combinar elementos tanto masculinos como femeninos y criticar un poco el binarismo de género. Mi pieza favorita es esta, que es un corset que esconde el pecho. En realidad quería decir que la belleza no entiende de géneros y la sutileza tampoco. Por eso le he puesto esta puntilla. Maravilloso. Muchas gracias. De nada. Un colegio para enseñar, ¿no? A ver. Autoescuela de motos autónomas. Va. Pues voy a pasar aquí a preguntar quién eres, a ver. Yo soy Sheila González Azcona Ajá. y esta exposición se ha hecho con las chicas y la colaboración de FECOT. Ajá. Son chicas con diversidad funcional Ajá. y bueno, hemos tenido la suerte de tener unas modelos estupendas. Tenemos fotos pequeñitas. Un poco más de luz, que se te vea un poco más de luz porque ahí tienes, sí. Fotos pequeñitas en blanco y negro para guardar la intimidad y pues que fuese un poco más íntimo. Es un poco una alegoría a la belleza de cada uno y de los ojos que la ven. Depende cómo miremos y cómo veamos, así y yo las veo a ellos. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Quiénes sois? A ver, ¿tú quién eres? Yo soy Mari Carmen. Mari Carmen. Yo Rosalía. Rosalía. Ay, qué maltratra. Sí, ya. Ahora mi nombre estaba muy en boca. Muy ya. Rosalía. Tú Pero eres- yo soy una Rosalía personal. Exactamente, Como mucho. carácter, tanto más que la cantante. Seguramente. ¿Tú quién eres? ¿Eh? Cris, maravilloso. ¿Y tú eres? Ana. Mucho gusto. Un placer. Encantada. Sois guapísimas. Un placer. Sí. Muchas gracias. Es que no, que estás muy bueno. ¿Cómo que vas? Llama yo. Pobre hombre. Thank you.